esta mañana vamos a tratar algunos pasajes bíblicos que son el fundamento para lo que se ha llamado tradicionalmente en la iglesia como los principios fundamentales de la Reforma Protestante. Y cómo, cuando uno analiza la historia, la analiza para encontrar respuestas a problemas que han sucedido en ella y para aprender de ella. No para juzgarla, no para juzgar tal comportamiento, porque somos seres humanos y todos cometemos errores. Dos grandes hombres de Dios que reformaron la historia de esos países y de Europa y del mundo entero, y que han sentado las bases para nuestras creencias y por supuesto como consecuencia también para nuestro actuar diario de la fe, también cometieron errores, también tuvieron imprecisiones a la hora de analizar los textos bíblicos, pero aún así, en medio de esas imperfecciones, Dios los usó para revolucionar esos tiempos, para reformar la iglesia y recuperar el sentido perdido en el camino de la fe. Así que hoy vamos a analizar esto. Bueno, siglo XVI estamos hablando y hoy quiero hacer como especie de un resumen. Este sería el legado de todos estos movimientos que han ido sucediendo en la Alemania de Lutero, en la Suiza de Calvino, en la Inglaterra de los Reyes. Este movimiento ha tomado fuerza en Europa y ha dejado un legado que no puede ser ignorado y que es el fundamento de lo que creemos básicamente nosotros. ¿Cuál era el deseo de aquellos reformadores? Y cuando nosotros analizamos la reforma, nos damos cuenta, y yo en el sermón pasado hablaba de la eficacia de los sacramentos como medio de gracia. Fíjense la palabra, la eficacia. Y uno pone entre comillas eso, eficacia. ¿Puede acaso un sacramento, un rito externo, una ceremonia que se haga en la iglesia ser un medio para conducirte a la salvación? Ese era el sistema que imperaba en la época medieval. Es el sistema que heredan estos reformadores. Un sistema centrado en los méritos de los hombres, en el mérito de hacer buenas obras. Y es el cuestionamiento fundamental que hacen los reformadores cuando hacen una relectura de las Escrituras y cuando tratan de devolver al pueblo esa palabra viva de Dios que está escrita en la Biblia. Porque hasta el momento la Biblia, por decirlo de alguna manera, había sido secuestrada por el magisterio de la iglesia. Ellos eran los únicos que tenían la autoridad para decir qué hacer en determinado asunto de la fe, qué creer. O sea, los que dictaban la manera de creer, de interpretar las Escrituras, eran simplemente aquellos que desempeñaban un papel como el Papa, los grandes líderes de la iglesia, los conocedores del latín que habían ido a las universidades. Pero el pueblo, que básicamente era ignorante, que apenas había aprendido a leer y escribir, por supuesto que no conocía muchas veces y su trabajo dentro de la iglesia era simplemente un espectador más. Es como un juego de béisbol o de fútbol donde los protagonistas de la historia son precisamente los jugadores, pero hay también una gran multitud de espectadores que solo se conforman con mirar la pelota de un lado a otro y gritar y exclamar cuando hay una buena jugada o una mala jugada. La iglesia estaba así. El laico, que es el miembro común, tenía un papel muy pasivo dentro de la iglesia, meramente espectador, meramente receptor de ciertas verdades. Y todo estaba dirigido y controlado por la autoridad papal y por los sacerdotes, que eran los que administraban los sacramentos y eran los que establecían las maneras de creer para el pueblo de Dios. Imagínense un culto en latín. Imagínense que yo ahora estuviera hablando todo esto que he dicho en chino. ¿Qué mensaje se llevaría usted? ¿Qué transformación puede ocurrir en la vida y en la conciencia de alguien que no entiende lo que lee? Que no entiende lo que se explica, que no puede entender. Nosotros pasamos trabajo aquí
Pasamos trabajo con el idioma, ¿verdad? Todos sabemos lo que es. Entonces había ese problema. El pueblo de Dios era simplemente un espectador. Entonces hay varias cuestiones aquí que están en la mesa de discusión. Una tiene que ver con la fe y las obras. Otra tiene que ver con la autoridad. ¿Quién es el que dice la última palabra? Y otra muy importante desde mi punto de vista, y que no se habla tanto, tiene que ver también con la actuación, con la participación del creyente común en las decisiones de la iglesia y en el trabajo pastoral de la iglesia. Entonces, teniendo esto como base para lo que vamos a analizar en esta mañana, hay 5 principios fundamentales más uno. Fíjense bien, 5 más 1. Y el primer principio que esbozaron aquellos reformadores era que solo la escritura, lo voy a decir en español, pero fueron escritos en latín, solo scripture. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, que la Biblia, que la palabra de Dios, tal y como la tenemos nosotros hoy en día, es la única autoridad válida. Cuando hay una discusión sobre este tema, tarde o temprano vamos a tener que ir a la Biblia y vamos a tener que buscar respuestas a esas problemáticas, a esos asuntos de fe en la Escritura. Eso era lo que planteaban los reformadores. Por eso el primer principio y fundamental principio, solo la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice algo muy importante. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que Lutero insistió en esa necesidad de la autoridad final que radica no en la tradición de la iglesia, como se había creído por tantos siglos. Era el Papa, eran los concilios, eran los sacerdotes en las parroquias los que establecían lo que habían que creer. Y no era la autoridad final la Biblia, las Escrituras, tal y como habían sido reveladas. O sea que teníamos una interpretación de segundo mano. Y la gente no podía beber directamente de esa fuente de vida que era la Escritura. Ahí tenemos el gran problema y la gran lucha y la gran controversia que generó todo esto. Por eso hoy en día, ya después de tantos siglos que han pasado, estamos hablando del principio del siglo XVI, imagínense cuántos siglos han pasado. Hoy en día es muy difícil encontrar una iglesia que no crea en esto. Muy difícil. Todas las iglesias evangélicas, pentecostales, metodistas, todas las iglesias que creen que esta es la palabra de Dios, tienen ese fundamento, solo la Escritura como única autoridad suprema en todas las cuestiones de fe y práctica. Así que hoy en día, y es muy importante, nosotros tenemos una versión muy linda para la liturgia, para el culto. ¿Cuál es? La Reina Valera. Un poco a veces difícil de entender, yo se lo expliqué cuando tratamos los temas de Biblia en algunos pasajes, pero es la más bella, es la que expone de una manera poética los salmos que suenan bonito al oído. No sé, porque el idioma es muy rico, el idioma se puede expresar de muchas maneras, pero no suena igual, ¿verdad? La rima, la poesía, la belleza del lenguaje es para los que lo saben usar. Usted puede decir lo mismo de una manera tosca y eso no va a tener el mismo efecto en la otra persona, en el receptor de ese mensaje, si usted usa palabras correctas, palabras que embellecen y que son agradables al oído. Eso es lo que sucede con la Reina Valera. Nosotros tenemos nuestra propia traducción al castellano, la Reina Valera. Hay otras también, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, algunas que tienen quizás hasta una interpretación mucho más ajustada a lo que quisieron decir los autores originales de la palabra.
El segundo principio que vamos a analizar, solo la fide, o sea, solo la fe. O sea, la justificación es solo por la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras adicionales. Mira, esto es muy... Usted dirá, pero eso fue hace muchos siglos. Y yo le voy a decir algo. Todavía en día nosotros seguimos en la iglesia creyendo en las obras. Nos fijamos más en las obras. Nadie se va a salvar por obra. Usted no se va a salvar por venir aquí todos los días temprano a la clase dominical, que es a las 11. No se va a salvar por eso. No se va a salvar tampoco porque usted es una persona muy generosa. Hay muchas personas que no creen en Jesucristo y que dan grandes contribuciones a personas pobres, a hogares de ancianos. Esas personas no se van a salvar a no ser que crean en Jesús. Por eso este principio es fundamental. Y lo que pasaba allí en ese momento era precisamente eso. Y por eso vino el tema de las indulgencias. La gente podía comprar el perdón de pecados depositando dinero en una botija. La famosa frase de que cuando sonara la moneda en el cofre, una alma era liberada del infierno. ¿Se dan cuenta? La problemática que hay en torno a la fe. ¿Qué es lo absolutamente necesario? No son las obras, es la fe. ¿Dónde encontramos esa cita bíblica? En Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y uno puede pensar, bueno, pero las obras también cuentan. Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta, ¿cierto? Pero es una consecuencia. Si usted cree en el amor de Dios, en ese gran amor de Dios que dio a su único hijo para salvarlo a usted, como agradecimiento, como manera de honrarle, usted va a producir un fruto de arrepentimiento, y ese fruto de arrepentimiento se va a traducir ¿en qué cosa? En obras. Entonces, el segundo principio tiene que ver con la sola fide, la sola fe, solo la fe. Y el tercero tenía que ver con solo la gracia. La salvación es por la gracia, no por ningún mérito humano. Repito, no hay méritos humanos que nos permiten entrar al cielo. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que aquí el que de verdad ha hecho el gran sacrificio, yo siempre oigo gente, y es una manera de decir las cosas, no estoy juzgando. No, yo me he sacrificado mucho por esta iglesia. Usted se ha esforzado, hermano. Esa sería la palabra más correcta. Pero el sacrificio lo hizo Cristo. Amén. Amén. El que lo dio todo, su sangre, su vida, su aliento, fue Jesús. A Él sea toda la gloria. Y ahí entramos en el quinto principio fundamental de la Reforma protestante. Pero el cuarto nos habla de que solo Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo les había hablado el domingo pasado de qué cosa, de los sacramentos, de la eficacia de los sacramentos como medio de gracia. Y lo hice con toda intención, pensando ya en lo que iba a predicar este domingo. ¿Cómo es eso? Que un rito es un medio de gracia, cuando la escritura, miren cómo tuercen la escritura en aquel tiempo y no lo habían entendido bien. Y la escritura nos está diciendo que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo.
que es 100% Dios, que es persistente, pero que habitó, se tomó un tiempo con nosotros, vivió entre nosotros, nos enseñó, nos mostró su vida, su amor, hizo señales y milagros. Y por ser bueno y obrar conforme a la voluntad de Dios, terminó en una cruz. Y aparentemente parecía un fracaso de Dios. Pero al final la resurrección, el mayor milagro de la historia, nos da una esperanza. Nos da una esperanza. Y nos dice en la palabra que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Qué cosa tan maravillosa. Cristo murió por ti y por mí. Tu pasado es borrado, tus malas decisiones, tus grandes errores, tus crímenes. La sociedad quizás nunca los borre, pero Cristo borra todo eso y lo anula allí en la cruz del Calvario. Y tú eres salvo, ¿por qué? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Sino un favor inmerecido. Por eso no nos podemos ganar el cielo. No hay méritos suficientes en ti y en mí. Y no digo que no haya méritos, sí los hay, pero no hay mérito, oiga bien, no hay mérito suficiente para darnos entrada en el cielo, a no ser que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Solo Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Porque en aquella época, ¿quién eran los mediadores ante el pueblo? Seguían con toda esta historia del Antiguo Testamento, del sacerdote, que era el que intercedía por el pueblo y que hacía un rito. ¿Se acuerdan la historia del Antiguo Testamento? El sacrificio de animales. Y habían ritos de purificación, habían fiestas, como el Yom Kippur, el día de expiación, y todo eso siguió en la iglesia. Entonces el sacerdote se convertía en el mediador entre Dios y el hombre, y él administraba los sacramentos, él hacía todos esos ritos y esas ceremonias, y eran entendidos erróneamente como un medio de gracia. Todo lo contrario de lo que nos dice la palabra en hebreo, donde nos dice claramente que hay uno solo, que hay un solo sacrificio que nos quita para siempre el pecado. Y ese Cordero de Dios es Jesús. Y el quinto, solo la gloria es a Dios. Fíjense todo este contraste entre lo humano y lo divino, en lo que realmente merece honra, reconocimiento, entre la fe y las obras, entre el regalo inmerecido de la salvación en Cristo y las obras que me pueden hacer pensar de que soy bueno y santo y con solo hacer cosas buenas, sin creer en Jesús, puedo obtener la vida eterna. Solo la gloria es para Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Un amén bien grande. Todo lo que tú y yo vamos a hacer en nuestra pequeña historia humana es para honrar a Dios. Amén. Es para darle toda la gloria. Señor, te doy gracias por estar en esta mañana aquí. Gracias por los hijos. Gracias por la familia. Todo es obra tuya. Gracias por el dinero que tengo. Gracias. Al final de la historia, eres tú el que permite las cosas. El que me has ayudado en mis decisiones, buenas o malas, a seguir mi camino de fe y a prosperar en esta tierra. El que en un momento me ha disciplinado, me ha traído de la mano. Eres tú, Señor, el que obra en el ser humano para salvación y vida eterna, para santificación del creyente.
autores modernos reflexionan sobre esto. Por ejemplo, Carlos Moore enfatiza en la relevancia de estos principios en la espiritualidad contemporánea, llamando a una fe arraigada en las Escrituras y la gracia. ¿Qué nos queda de toda esta historia? La Escritura y la gracia. La Escritura como fuente de autoridad y la gracia como regalo divino para acceder al cielo. Pero más allá de todo eso, porque según lo que crees, así tú vives. Según lo que usted cree, usted vive. Si crees erróneamente, vives erróneamente. Si tu creencia, si tu fe está fundamentada en las Escrituras y en la gracia de Dios, usted va a ser una persona amorosa, perdonadora, reconciliadora, humilde. Y va a tener como actitud y como comportamiento una actitud humilde, de perdón, de gracia. Sus palabras van a ser palabras que cuiden, que pastoreen, que ayuden a crecer, que ayuden a reconciliarse los unos con los otros. Si no, no estamos llevando a la práctica lo que creemos. Y entonces ahí hay una contradicción muy grande. Profesas una cosa, pero vives otra. Y Jesús a eso le llamó hipocresía. Bien claro. Por eso Jesús cuestionó a los mejores religiosos de la época y les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados. Lucen muy bonitos por fuera, están llenos de anuncios que hablan de Dios, pero su vida no ha cambiado. Y fue fuerte Jesús en esa reprensión, no con la idea de destruir a nadie, sino de sacudir. A veces hay que sacudir a la gente, en el sentido de las palabras, digo yo, no físicamente, para que la gente reflexione y diga: hasta aquí, esto que estoy haciendo me niega mi fe, me niega a mí mismo, porque ya en Cristo yo tengo una nueva identidad. Yo tengo un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Yo soy otra criatura en Él. Ya no puedo seguir haciendo lo mismo de antes. Las cosas viejas pasaron, hechas aquí son nuevas en Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que yo tengo que vivir. Ese es el gran desafío. Y nos rebelamos contra eso, aunque lo sabemos. Entonces tenemos que al final llegar a los pies de Cristo, arrodillarnos y pedirle perdón. Señor, perdóname por mi orgullo, por mi arrogancia. Hazme un corazón humilde. Por eso Jesús le decía a sus discípulos: aprended de mí, que soy humilde, que soy manso y humilde de corazón, y llevar mi yugo. Y no es fácil llevar el yugo de Cristo, amén. Esa alianza con el Señor a veces es un desafío muy grande. John MacArthur insiste en la necesidad de volver a las doctrinas fundamentales, especialmente en un mundo cada vez más secularizado. El secularismo, todas estas corrientes filosóficas, se meten en la iglesia, están ahí, como pasó en aquel tiempo con aquellas iglesias, y por eso torcían las Escrituras, por eso se fueron por otro camino, y constantemente Dios los vuelve a traer al camino. Esa ha sido la historia de la iglesia. Una historia de luces y sombras. El ser humano dejándose influenciar por el mundo, la iglesia perdiendo sentido, poder, impacto en la sociedad, y Dios volviendo a levantar líderes en la historia para renovarla, para transformar. Esa ha sido la historia de todas las iglesias. Pero queda uno, que cuando usted busca, no sale como los principios fundamentales. Sin embargo, fueron cosas que también dijeron los reformadores. Y yo creo que es también un principio fundamental de la reforma protestante, y que es el sacerdocio universal del creyente. Y aquí voy a detenerme un momentico, ya casi termino. Dice que Martín Lutero popularizó esta idea como una reacción contra la jerarquía eclesiástica
de la Iglesia Católica que otorgaba un papel central a los sacerdotes y al Papa como intermediarios entre Dios y los fieles. Otro ejemplo es el que le mencionaba, como la práctica de los sacramentos. Dice ese problema que está ahí, subyacente ahí, que está ahí, que es el caldo de cultivo para la reforma. Ustedes son espectadores y toda la palabra y toda la doctrina es enseñada por el líder, por el Papa, por el sacerdote. Sin embargo, contrario a esta idea, encontramos en 1 Pedro 2:9 un pasaje que es muy fuerte en torno a esto y que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesús. Amén. No se me duerma. Que los llamó de las tinieblas a la luz. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, ¿qué es lo que querían decir? En cubano, ¿qué es lo que querían decir? No en español, en cubano. Tú también eres responsable. ¿Quién es el que evangeliza? El pastor. No. La iglesia completa tiene esa responsabilidad de ir y hacer discípulos en mi nombre. No dice nada en la Escritura: vayan los pastores y hagan discípulos en mi nombre. Jesús se lo está diciendo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos en mi nombre. Y Dios te lo está diciendo hoy. Esa es tu responsabilidad. Entonces tienes que orar a Dios y pedirle a Dios por una alma que necesite de tu ayuda, de tu auxilio, de esa palabra para que pueda encontrarse con Cristo. Tu tarea no es salvarlo. Eso solo lo puede hacer Jesús. Pero sí presentarle el plan de salvación, decirle: mira, hay alguien que te ama y ese es Jesús. Yo quiero presentarte la persona más importante que tú puedas conocer en la vida. Dime a alguien que quieras conocer en tu vida, un gran rey, un gran presidente. No sé, quizás has soñado con alguna figura, con Messi, si eres aficionado al fútbol. Mi hijo seguro quiere ver a Messi en persona. Quisieras hablar y tener una relación y que te dedicara unos momentos, ¿verdad? Todos hemos tenido algún ídolo, alguien así. Quisiéramos conocerlo. Bueno, solamente tienes que decirle: hay alguien que te ama. Es una persona tan importante que cambió la historia humana. Y te puede cambiar a ti también. Te puede bendecir y prosperar en esta tierra y darte la salvación en Jesús. No importa lo que hayas hecho en tu vida, no hay mérito en ti. Los méritos son ¿de quién? De Cristo. Entonces, el sacerdocio universal del creyente nos habla precisamente de esa responsabilidad y de ese privilegio de que cada uno de nosotros tenemos ante Dios para estudiar la Biblia. No se conformen con los predicadores de turno. No se conformen con los más mediáticos. Vayan a la fuente de vida. ¿Por qué quieres agua reciclada si puedes beber directamente de la fuente? Amén. Aquí tienes la palabra de Dios. Dedica tiempo a ella. Recuerda que tenemos un desafío en la era moderna relacionada con el entretenimiento. Estamos en la cultura del entretenimiento y nos absorbe el tiempo. Trabajo y entretenimiento. ¿Qué nos queda para orar, para leer, para profundizar en las Escrituras? Y en base a esa creencia profunda y de esa fe sólida, vamos a poder enfrentar cualquier problema en la vida. Vamos a poder tomar las mejores decisiones. Vamos a poder ser sabios
en la conducción de la iglesia, que es del Señor. Juan Calvino abogó por una iglesia donde todos los miembros tuvieran un papel activo, destacando la importancia de la educación teológica para todos los creyentes. Martín Lutero enfatizó que cada cristiano en virtud es un sacerdote ante Dios y tiene la responsabilidad de vivir su fe activa y públicamente. Entonces, ustedes no son espectadores. La iglesia es un cuerpo vivo, es un organismo que se mueve en la sociedad. Y donde quiera que estemos, estamos dando testimonio de Cristo, de su amor y de su gracia, para bien o para mal. Podemos honrarlo a Él o podemos desacreditar todo lo que decimos profesar en la fe. Por eso es tan importante nuestro testimonio, por eso es tan importante nuestro servicio. Pero todas esas obras y esas consecuencias vienen precisamente de lo que creemos firmemente, de una fe sólida, arraigada en las Escrituras, con un énfasis marcado en la gracia y en la soberanía y el poder de Dios. O sea que tenemos esa responsabilidad. Tenemos una importante responsabilidad también en la misión de la iglesia para que todos aquellos que todavía no conocen de Jesús puedan ser salvos en su nombre. Hasta aquí estos principios fundamentales y que sirven de basamento. Por eso, fíjense que cuando nosotros organizamos la junta mensual, estamos reflejando eso que creemos ahora. Todos tienen derecho a participar, todos los miembros, no solo el pastor es el que dirige la iglesia. Todos participan en las decisiones y en espíritu y en unidad buscan un sentir, el sentir de Cristo, para cualquier asunto que se esté tratando. ¿De dónde emana eso? Del sacerdocio universal del creyente. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria? ¿De qué manera nuestra iglesia puede reflejar más claramente estas verdades? ¿Qué desafíos enfrentamos al intentar vivir conforme a estos principios en el mundo moderno? Estas son preguntas para ser respondidas, no ahora, sino con nuestra vida. Que Dios nos bendiga y que podamos renovar nuestra fe, que podamos ser una iglesia reformada, arraigada en la Escritura, con una fe ferviente en estos principios que nos conducen a la salvación y a la vida eterna. Que Dios los bendiga y que su gracia y su amor estén con ustedes siempre. Amén.